Estimados alumnos del ISTEC, en este pequeño video tutorial trabajaremos con muchas opciones que nos brinda el Excel. Casi que cada punto es un tema en Excel, pero debemos analizarlo. No voy a puntualizar sobre lo que pido en el trabajo práctico, sino todas las herramientas. Bueno, para esto trabajaremos de vuelta en este archivo que ya conocen. Lo primero que haremos es inmovilizar los paneles. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven, yo tengo la columna tipo de producto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a una columna más compleja, esta que tiene números nomás. Si yo bajo, me pierdo y no sé si esta columna era el importe total o esta, ¿sí? Se me complica en un rango de números grande. Para esto Excel nos brinda lo que se llama inmovilizar paneles. Cuando yo tengo un panel, por ejemplo, de título y me interesa mantenerlo, yo tengo que marcar la fila inferior y me voy a la opción de vista y hago inmovilizar paneles o inmovilizar fila superior. Depende, inmovilizar paneles cuando la fila superior, tengo más de una fila superior. Vamos a hacer inmovilizar paneles. Lo bueno de esto es que me permite bajar y mantengo los títulos fijos. Una herramienta súper útil. Otra herramienta muy útil son los filtros. Eso se suele usar también con la fila de encabezado. Mancho la fila de encabezado, me voy a inicio, me voy a orden y filtrar y hago filtro. En este caso me aparecen estos pequeños cuadraditos que lo que hacen es indicarme las opciones únicamente, sin repetición. Yo tengo, por ejemplo, la columna prioridad, canal de venta. Yo tengo dos canales, offline o offline. Por ejemplo, si destildo online, me queda solo los offline, ¿sí? A su vez yo puedo ir filtrando todo lo que yo quiero. Por ejemplo, ya sé que voy a trabajar con los offline y voy a trabajar en este caso solamente, si ven, solamente voy a trabajar con los críticos. Entonces voy reduciendo el universo. A su vez me interesa saber offline y crítico los que son alimento para bebé, alimento infantil. En este caso pasé de 1000 registros a solamente tener 5, que a su vez si quiero puedo copiarlos y llevármelos y copiarlo en otra hoja y trabajarlo. Esto me permite reducir un universo de datos muy grande a algo pequeño en poco tiempo, que es diferente a las tablas dinámicas, ¿sí?, que vimos antes. Y si yo quiero volver, por lo general cuando he puesto muchos filtros, lo mejor es quitar los filtros y vuelvo a mi universo de datos, ¿sí? Otra herramienta importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros podemos también hacer operaciones en otras hojas y referenciarlas. Por ejemplo, yo puedo irme a la función suma, darle a aceptar, irme a la otra hoja y trabajar con un conjunto de rango grande de datos. Por ejemplo, todos los datos de importe, ¿sí? Es más, yo por ejemplo puedo seguir más allá de lo que tengo, darle a aceptar y tengo un importe de todas esas columnas, ¿sí? A su vez, si quiero agregar algo más, lo agrego y me cambia, ¿sí? Otra herramienta muy útil que podemos trabajar es ¿cómo es que se llama? Los formatos condicionales. Los formatos condicionales son una herramienta que nos permite a cada celda o a una columna o a toda la hoja poner una condición, que a su vez esa condición cada vez que se ejecute me cambie el estado. Por ejemplo, vamos a trabajar con unidades, ¿sí? Primero lo vamos a configurar como número, sin decimales, ¿sí? Supongamos que vamos a hacer un filtro para más o menos tener una idea de los datos que tenemos para que se entienda. Se puede trabajar con números, con texto, con lo que uno quiera. Por ejemplo, yo tengo números que van del 1 al 9900 y pico. Vamos a trabajar con los que son rango mayores a 1000, ¿sí? Marcamos la columna y nos vamos a formato condicional, nueva regla. En este caso nos salen los tipos que tenemos.
aplicar formato de todas las celdas, aplicar formatos únicamente a las celdas que contengan. Vamos a trabajar con la primera. En este caso lo hace automático, entonces identifica rangos, pero vamos a hacerlo algo más puntual. Nueva regla, a celdas que contengan. ¿Sí? En este caso vamos a hacer celdas que contengan entre, como está, 1000 y 2000. ¿Qué significa esto? Que cada vez que encuentre un número que esté contenido en ese número, en ese rango entre 1000 y 2000, le va a poner un fondito amarillito. Le damos a aceptar. ¿Sí? Como ven, en este caso, todos los números que están en ese rango les pone un fondo amarillo. Lo bueno de esto es que de un golpe de vista ya sabemos que ese valor tiene ese dato. Es más, si por ejemplo cambiamos y ponemos 1900, automáticamente nos cambia. ¿Sí? Esos son los formatos condicionales y hay un montón de opciones. Vamos a usarla a reemplazar. La opción de reemplazar es muy importante y muy útil. Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá, quiero cambiar la zona de África por otro dato, ¿sí? Yo puedo irme a buscar, reemplazar y escribo, en este caso voy a escribir Asia, lo voy a reemplazar por continente asiático. ¿Sí? Le doy reemplazar todos. En este caso encontró 162 palabras Asia que reemplazó por continente asiático. Bueno, asítico, no importa. ¿Está? Esta herramienta es muy útil porque muchas veces traemos datos de alguna base de datos y necesitamos configurarlo, necesitamos estructurarlo para trabajarlo, ¿sí? Bueno, la barra inferior. La barra inferior, chicos, es una herramienta que nos da información de nuestro Excel. En este caso nos vamos a botón derecho. Bueno, en este caso no tengo la opción habilitada, pero en un posterior video tutorial lo voy a recomendar. En este caso, en esta versión, no lo tengo acá. En este caso, yo tengo la opción de determinar distintos valores que me dé la herramienta. Por ejemplo, el promedio, el recuento numérico. Esto lo hago poniéndome en la barra inferior, botón derecho, y me abre estas opciones. Yo los puedo tener por defecto sin nada, y si yo quiero los tildo esta opción. En este caso yo suelo tener todas tildadas. Lo bueno de esta herramienta es que me permite, si yo marco una columna, me trae toda la información de abajo, el promedio de la columna, el recuento numérico, el mínimo, el máximo, la suma. Es muy útil esto porque muchas veces estamos trabajando y necesitamos un dato rápido y no queremos hacer una función, solamente lo queremos ver rápido. Sino lo identificamos aquí abajo y ya lo tenemos. ¿Sí? Bueno, eliminar duplicados. Esta herramienta es muy útil. Muchas veces nos pasa que queremos determinar, por ejemplo, nuestra lista de productos, ¿sí? Pero para esto podemos filtrar, pero en el filtrado no podemos saber, o sea, podemos saber, pero no podemos extraer esa información. Entonces, si yo agarro, mancho la columna, la copio y me la llevo aquí y la vuelvo a copiar, en este caso, si yo la vuelvo a marcar y me voy a la opción acá en datos de quitar duplicados, yo le doy la opción de quitar duplicados de esa columna y en este caso me eliminó las repitencias y me dejó uno de cada uno. Con esto yo puedo saber cuáles son mis productos. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con los países. Copiar, lo pego, voy a quitar duplicados de esa columna, como él me dice, 816 valores duplicados encontrados y quitados y 186 valores únicos permanecen. En este caso son todos los países donde trabajo, donde vendo mis productos, son 186. Pasé de 800 a 186, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, también ordenar la información, ¿sí? Esto también es muy importante y muy importante que también entendamos algo en los ordenamientos.
en un universo de datos tan grande nos podemos confundir, ¿sí? Voy a dar este ejemplo. Supongo que voy a manchar esta columna, esta fila, voy a poner con letra roja. Primero el ordenamiento, yo tengo que manchar todo mi universo de datos y me voy a orden. Siempre yo recomiendo orden personalizado. El orden personalizado me permite hacer un ordenamiento de la información. Primero me detecta si tiene encabezados o no, en este caso siempre lo dejo tildado. Y yo puedo hacer ordenamiento, por ejemplo, por la columna zona, ¿sí? Y a su vez puedo agregar niveles, por ejemplo, puedo agregar otro nivel y digo que después de zona ordene por país y después de zona ordene por prioridad. Le doy a aceptar y en este caso me ordenó por orden alfabético, por país y después por prioridad, ¿sí? O sea, tomó todos los de África primero, después se dio cuenta que Afganistán era el que más había, ordenó por Afganistán y después se fue a prioridad, o sea, puso A, B, C, C y M, o sea, siempre ordenando por orden alfabético, también se podría haber hecho por número, ¿sí? El único cuidado que tenemos que tener siempre es de manchar todo el universo de datos, porque si volvemos a la opción anterior, voy a volver a manchar una columna, una fila, perdón, con un color. Si yo, por ejemplo, me equivoco y hago hasta acá, y hago orden personalizado, y ordeno por zona directamente, porque me confundí y lo hice rápido, yo veo que se cambia, o sea, se me cambiaron los datos, ya no coinciden los rojos con rojos. Por consiguiente, yo si no tengo esto me puedo equivocar y puedo ir a dar un dato erróneo. Por ejemplo, no que las unidades son 1400, sino que eran 1994. Entonces un ordenamiento mal hecho puede complicarnos, y más que si yo ahora guardara, el orden me queda desfasado, ¿sí? Estos, chicos, son la mayoría de las opciones que tienen que tener en cuenta. Como verán, hay muchas más. Por ejemplo, borrar formato, podemos configurar las celdas, etcétera, configurar los tipos. Por ejemplo, si manchamos, podemos configurar visualmente cómo se va a ordenar la información, ¿sí? Visualmente, podemos ajustar el texto. Bueno, hay muchas opciones más para seguir investigando esta herramienta, pero estas son las principales. Bueno, estimado alumno, me despido de usted, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas.